Todo comenzó en una comisaría. Un caos total. Vi a un tipo drogado, con los ojos inyectados en sangre, sufriendo un ataque de abstinencia en medio de la estación. Una docena de policías lo rodeaban impotentes, como intentar apagar un incendio con gasolina. Gritaba y se retorcía, como si estuviera poseído. Y entonces, apareció el héroe, soy yo Danny. Sin muchas palabras, solo saqué tranquilamente una botella de soda. Como por arte de magia, el tipo se volvió dócil como un cachorrito. Los policías se quedaron boquiabiertos. Se habían esforzado durante horas, mientras que yo solo necesité un refresco para resolverlo. Una presentación impresionante, ¿verdad? Cuando todo se calmó, me senté frente al pequeño delincuente. Este tipo era un terrateniente, conocía bastantes cosas del mundillo. Le ofrecí un fajo grueso de billetes, una oferta que podría cambiarle la vida para siempre. Toma el dinero y dame el nombre del jefe de la red. El olor a dinero era demasiado tentador. El tipo asintió frenéticamente, cerrando el trato. Inmediatamente después, fui a buscar a un viejo amigo, un repartidor llamado Chris. Había amistad, pero los negocios son negocios. Le dije directamente, ayúdame a tenderle una trampa al capo, o irás a la cárcel. Una puñalada trapera bastante dolorosa, pero Chris entendió que para atrapar a la serpiente, hay que moverse como ella. Accedió. Al día siguiente, los esbirros llegaron a recoger la mercancía de Chris como estaba planeado. Un accidente ocurre, su coche choca contra un sedán elegante, uno de los del grupo parece tener un sexto sentido o algo así, grita, ¡fuera!, y pisa el acelerador. Pero es demasiado tarde, cariño. Mis polis irrumpieron como abejas en un panal, bloqueando el frente y asegurando la retaguardia. La escena que siguió fue mejor que una película de acción, un caos total. Esos mocosos conducen bastante bien. ¿Pensaste que escaparías? Yo, Danny, caí del cielo, conduciendo mi Homer y chocando directamente contra ellos. Bloqueé la ruta de escape y, con una sonrisa, atrapé a los tres. Deberías saber quién soy. Después de la persecución, regresé tranquilamente a la comisaría y le tiré al adicto la pila de dinero como prometí. Fue entonces cuando mi verdadera identidad quedó al descubierto. Soy un Yadang, un informante profesional, que vive una doble vida en la frontera entre la ley y el inframundo. Pero hace 3 años, solo era un conductor de taxi normal. Tuve que trabajar día y noche solo para ahorrar para un objetivo importante. Una noche, llevé a un cliente ebrio. Me dio una bebida energética, diciendo que me mantuviera despierto. Nunca imaginé que ese sería el momento en que mi vida daría un giro completamente diferente. Esa bebida estaba mezclada con drogas. Cuando desperté, vi a un montón de policías esposándome. Me tendieron una trampa, convirtiéndome en un peón para un crimen que no cometí. En prisión, mi vida era un infierno. O nadaba o me hundía, y me estaba hundiendo muy rápido. Mis compañeros de celda, liderados por un matón veterano llamado Baron, me convirtieron en su objetivo. Baron era el jefe de la prisión, dirigiendo todo un imperio de drogas desde detrás de los barrotes. Al mismo tiempo, afuera, había un fiscal de bajo nivel llamado Wallace. Estaba hasta las narices de este sistema podrido. Su escritorio estaba abarrotado de expedientes, cada día era una pesadilla enfrentarse al flujo interminable de delincuentes adictos. Los comparaba con cucarachas. Un día, una cucaracha real se subió a su escritorio, y a él se le ocurrió una idea genial. Para eliminar cucarachas hay que encontrar su nido. Y para encontrar el nido, hay que soltar una cucaracha más. Esa cucaracha era yo. Wallace sabía que yo era diferente, que solo era un peón. Examinó mi memoria y se quedó asombrado de mi capacidad para recordar cada detalle. Me hizo una oferta. Me sacaría de la cárcel a cambio de que me convirtiera en un espía. La misión era vigilar a Baron y toda su red. Yo, desesperado por escapar de este infierno terrenal, acepté sin dudarlo. Fue un pacto con el diablo, y el comienzo de mi nueva vida. Un Yadang. Al regresar a la prisión, comencé a trabajar. Poco a poco me gané la confianza del Barón. Soy un cambiaformas nato. Con la ayuda de Wallace, derrotaba a cualquiera que se atreviera a molestar al Barón, forjando rápidamente una reputación de bestia salvaje. En un abrir y cerrar de ojos, ya era un miembro clave de la pandilla. Obtenía toda la información secreta e informaba de cada conversación a Wallace. No pasó mucho tiempo antes de que Wallace tuviera todo lo que necesitaba para solicitar una orden de arresto. Y en un abrir y cerrar de ojos, el Barón fue capturado, y su imperio entero se desmoronó. Me convertí en un hombre libre, mientras que la carrera de Wallace se disparaba. Nos volvimos más unidos que nunca, una pareja perfecta con un vínculo más fuerte que la sangre. Wallace había encontrado al hermano que nunca supo que necesitaba. Volviendo al presente, una joven actriz llamada Leslie está en serios problemas. Fue arrestada por posesión de drogas, y está siendo interrogada por el jefe de policía Sean. Ella tiembla, insiste en que no sabe qué bebió, creyendo que solo eran pastillas para adelgazar. Sean ha conocido a todo tipo de personas, y no se deja engañar fácilmente. Pero hay algo en su historia que lo hace reflexionar. Mira la foto en el teléfono de ella y reconoce al hombre de la foto. Sabe que Leslie es solo un peón en un juego en el que no tiene idea de que está participando. Le hizo una oferta que no pudo rechazar. La dejaría ir si le daba el nombre de su jefe. Al mismo tiempo, Wallace y yo estábamos celebrando su ascenso. Levanté mi copa y le di a Wallace un regalo.
Una nueva pista para otro caso. Era una droga cristalina azul que estaba arrasando las calles. Mencioné un nombre, un matón brutal llamado Harry, y así, teníamos nuestro próximo objetivo. Sorprendentemente, Harry era el mismo que le había dado a Leslie las pastillas para adelgazar. Era también la persona a la que el sheriff Sean estaba buscando. Al mismo tiempo, Harry se estaba reuniendo con una contrabandista norcoreana llamada Janice en un almacén abandonado. La atmósfera era extremadamente tensa. Los secuaces de Harry parecían listos para pelear en cualquier momento. Tenían las armas en la mano, listas para derribar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Eran un grupo despiadado, y claramente no eran de los que se andan con rodeos. Una vez hecho el trato, Harry subió a su coche y se marchó. Mientras conducía, sonó su teléfono. Era yo, fingiendo ser un amigo, una voz desde dentro, tratando de ayudarle a escapar de Sean. Le dije que corriera a la estación de tren, que era su única oportunidad de escapar. Luego, aceleré, despisté al equipo de Sean, ganando unos minutos extra para Harry. Pero todo fue una farsa. Cuando Harry llegó a la estación, lo esperaba el equipo de Sean, con las armas apuntándole directamente, listos para atraparlo. Pero entonces, llegó un tren, y cuando se detuvo, Wallace y su equipo salieron de la nada. Listos para un arresto. Harry había caído en la trampa, una serpiente enredada en su propia telaraña. En el asiento trasero, Harry estaba en completo pánico. Wallace y yo lo atacamos desde todos los ángulos, un doble golpe que lo dejó aturdido. No necesitábamos una confesión, queríamos un pez gordo. Wallace le hizo una oferta. Sería indulgente con Harry si lo ayudaba a atrapar al jefe. El verdadero cerebro detrás de todo. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el sheriff Sean recibió una alerta de su informante, Leslie. Ella le informó sobre una fiesta clandestina en un hotel de lujo. Una reunión de la élite de la ciudad, que incluía a Nathan, el hijo de un candidato presidencial. Todo era una bomba de tiempo. Cuando comenzó la fiesta, Wallace, yo y nuestro equipo estábamos en posición, listos. Pero esta vez, también teníamos a Harry y sus secuaces con nosotros. Llevaba unas gafas de alta tecnología con una cámara oculta, un arma secreta, que registraría cada detalle de esa noche. Estaba justo en medio del torbellino, registrando todo, desde la apariencia ansiosa de Leslie, hasta la cara de suficiencia de Nathan. Justo cuando la fiesta alcanzó su punto álgido, el sheriff Sean y su equipo irrumpieron, con las armas desenfundadas. Pero llegó un paso tarde, perdiendo su oportunidad de oro de atrapar a los criminales de alto nivel en el acto. Estaba completamente destrozado, furioso, porque Wallace se había adelantado a él. Fue un desastre total. Y lo que es peor, su informante, Leslie, quedó atrapada en el fuego cruzado, drogada. Cuando Nathan fue arrestado, el verdadero juego de ajedrez comenzó. El candidato presidencial, el padre de Nathan, envió inmediatamente a su mejor abogado a la oficina de Wallace. Este abogado era un verdadero víbora, ofreciéndole a Wallace un ascenso lucrativo y una vida de poder y prestigio. Fue un pacto con el diablo, y Wallace, que siempre se había mostrado como un hombre de integridad, rápidamente mostró su verdadera cara. Aceptó sin dudarlo, su sed de poder lo consumió todo. La primera acción traicionera del tipo fue llamar y ordenar a Harry que me quitara las gafas con cámara. Harry y los secuaces de ese tipo no eran de fiar, me persiguieron y atacaron sin dudarlo. La batalla fue brutal, los secuaces de Harry usaron todo tipo de tácticas sucias para robar las gafas. Me golpearon brutalmente, incluso me atropellaron con un coche en la pierna. Al mismo tiempo, el sheriff Sean fue arrestado por un crimen que no cometió. Una obra de teatro perfecta orquestada por los mismos que acababan de enviar a Harry a buscarme. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, Harry me inyectó una dosis muy fuerte de droga. Y cuando caí al suelo, encendió un mechero y me quemó la pierna. Era como un poseído, un sádico que no le importaban las consecuencias. Con las grabaciones en su poder, me dejó allí para que muriera. Pasaron 3 meses, y yo solo era una sombra de mí mismo, un adicto de verdad, un peón sacrificado en un juego en el que ni siquiera quería participar. Después de esa noche de terror con Harry, mi cuerpo estaba destrozado, mi mente era un campo de batalla. Pero no estaba solo. Mi viejo amigo Chris estuvo a mi lado, ayudándome a superar mis ataques. Un verdadero amigo, que nunca me abandonó. Sigo vivo, pero como un maníaco, atormentado por la traición, y una ardiente llama de odio hacia Harry. Juro que me vengaré, sin importar el precio. Al mismo tiempo, en una sala de tribunal abarrotada, Sean finalmente era libre. El veredicto, inocente, su nombre finalmente exonerado. Su esposa e hija estallaron en lágrimas, abrazándolo para celebrar la tan esperada libertad. Pero la alegría fue efímera. Una serpiente venenosa de la campaña política opositora se le acercó, ofreciéndole un trato para derrocar al padre de Nathan. Sean vio a través de su complot. No estaba interesado en la venganza. Solo quería estar con su familia y vivir una vida pacífica. Rechazó la oferta, un verdadero testimonio de su carácter. Mientras tanto, Leslie estaba en un nuevo entorno. La chica que solía ser una estrella mimada, ahora se había convertido en una dura informante, trabajando por su cuenta. Esa noche, estaba en una misión. Verdaderamente un camaleón. Consiguió la información que necesitaba y estaba escapando cuando me topó. Luego la electrocuté y me la llevé inconsciente. Esa noche tarde encontré a Sean. La sangre de Sean se heló. Me reconoció. La cara de quien creía que le había tendido una trampa. Lleno de furia me lanzó un puñetazo que impactó directamente en mi mandíbula. Leslie apareció de la nada.
le impidió a Sean lanzar otro golpe. Los tres nos quedamos allí en silencio, una maraña de emociones, hasta que Leslie finalmente nos llevó a todos a una habitación privada. Me subí la pernera del pantalón, revelando mis piernas quemadas, una pesadilla que demostraba que yo también era una víctima, igual que ellos. En esa habitación, expuse todo el complot. Les dije que Harry era un monstruo, un capo de la droga que ahora tenía un ejército entero, incluyendo a la contrabandista norcoreana, Janice. Expliqué que todos habíamos sido utilizados, meras piezas en un tablero de ajedrez más grande. Hablamos durante mucho tiempo y, al final de esa noche, formamos un equipo de ensueño. Nuestro plan era simple: Sean y yo perseguiremos a Harry para conseguir las grabaciones, la única prueba que podría derribarlo. Mientras tanto, Leslie se infiltrará en una fiesta organizada por Nathan para obtener más grabaciones y cerrar este juego de una vez por todas. Al día siguiente, Sean y yo llegamos a la casa de Janice, la contrabandista norcoreana. Janice es una mujer de pocas palabras, y no le interesaba nuestra pequeña tarea, pero cuando escuchó que el objetivo era Harry, su actitud cambió. Tenía una venganza personal contra él. Accedió a unirse a nuestro equipo, y trazó toda la operación de contrabando de Harry. Explicó que los conductores son criaturas de hábitos, y siempre se detendrían en el mismo restaurante antes de cada envío. Este era nuestro billete dorado, la oportunidad perfecta para acabar con Harry de una vez por todas. Sin perder un segundo, los dos nos dirigimos al restaurante para encontrar al objetivo. Tan pronto como llegamos, vimos al conductor allí. Era un tipo corpulento, y con él estaba la mano derecha de Harry. Era él. Pero entonces, un sedán negro se acercó y Harry salió. La sangre de Sean se heló, perdió la calma y su mente se desorientó. Se lanzó hacia adelante, un lobo solitario, ignorando por completo el plan, y convirtió todo en un caos. El restaurante era ahora un campo de batalla, con Sean solo contra los secuaces de Harry. Mientras tanto, Harry intentaba huir pero se topó conmigo. Nos enfrentamos, una batalla a vida o muerte entre dos enemigos acérrimos. Finalmente, Harry fue capturado. Lo abatimos, y de él obtuvimos la grabación de la cámara, nuestro billete dorado. Al mismo tiempo, Leslie estaba actuando. Estaba en la fiesta que organizó Nathan, y el lugar era un circo. Era una maestra en su campo, y a pesar de estar drogada, grabó cada detalle, desde las caras de las personas más poderosas del país hasta las transacciones de drogas que sucedían justo delante de sus ojos. Mientras celebraba mi victoria, me di cuenta de una dolorosa verdad. Un puñetazo devastador me dejó aturdido. Descubrí que el que había causado todo mi sufrimiento era Wallace, el hermano, el amigo, el hombre en quien había confiado mi vida. Sin que ni yo ni Sean lo supiéramos, Wallace se nos había adelantado. Uno de los miembros del equipo de Sean era un espía, un topo dentro de nuestra organización, y él le había contado todo a Wallace. Wallace sabía que íbamos a por él. Llamó inmediatamente a Nathan, advirtiéndole que Leslie era una informante. Pero Leslie fue más rápida. Ella escapó con Chris. Mientras Leslie y Chris se alejaban en coche, Sean los llamó, con la voz llena de alivio. Les dijo que lo habían conseguido, que por fin serían libres. Sean mencionó de repente el caso que se lo había quitado todo a Leslie, y mostró el rostro más arrepentido, pero de repente, el coche de Chris fue embestido por un camión. Las cosas empeoraron. Leslie estuvo a segundos de la muerte. Los secuaces de Nathan aparecieron, le arrebataron el teléfono y acabaron con su vida. Sean y yo llegamos a la escena, y quedamos completamente destrozados, con el corazón roto por la pérdida de nuestra amiga, y de las pruebas que llevaba consigo. Sean estaba tan enfurecido que parecía poseído por el demonio, su voz llena de furia, mientras me decía que la muerte de Leslie y Chris no sería en vano. Necesitamos un nuevo plan, algo que golpee a Wallace donde más le duele. Yo, al ver la mirada de Sean, decidí usar lo único que nos quedaba, el metraje del hotel. Se lo envié a Wallace como cebo, un solo anzuelo para pescar un tiburón. Y dio en el blanco. Los dos finalmente nos encontramos, y fue el momento más oscuro de la película. Miré a los ojos del hombre al que solía llamar hermano, solo para ver el rostro del propio diablo. Wallace ni siquiera intentó ocultarlo. Me trató como a un peón, a un delincuente menor que de alguna manera se había interpuesto en su camino. Al día siguiente conocí a Janice. Sean planeaba entregar el metraje al rival de Nathan, una maniobra que acabaría con su campaña presidencial. Pero Janice tenía un plan secreto. Nos traicionó, una puñalada por la espalda doble, y mientras Sean se dirigía a realizar el intercambio, fue emboscado y capturado. Pero lo que Wallace no sabía es que el metraje de Sean era solo una copia. El original todavía estaba conmigo. Wallace, sintiendo que los muros se cerraban, hizo un movimiento calculado. Hizo pública la copia del metraje, un espectáculo para presentarse como un héroe. Wallace comenzó a interrogar a Sean, preguntándole dónde había escondido el metraje real y dónde estaba yo. Pero Sean no cedió. Así que Wallace amenazó con dañar a su familia. Fue una jugada sucia, pero funcionó. Sean se derrumbó y reveló mi paradero. Wallace llamó inmediatamente a Harry, ordenándole que me matara. A medida que la presión pública aumentaba, Nathan se vio obligado a someterse a una prueba de drogas sorpresa. Fue una pesadilla, y sabía que estaba en serios problemas.
Pero antes de que se analizaran las muestras, apareció un empleado de la nada y le dio una muestra falsa para que la cambiara. Todo formaba parte de un plan mayor y más siniestro orquestado por Wallace, que culminó con la declaración de inocencia de Nathan. Poco después, una serie de políticos y funcionarios acudieron a felicitar a Wallace y a Nathan. Con el joven declarado inocente, la campaña presidencial de su padre alcanzó su punto álgido. Encendieron la televisión para ver el debate presidencial, pero algo no iba bien. Un reporter comienza a hablar sobre una transmisión en vivo, una conversación secreta entre Nathan y Wallace que se difunde por todo el país. El cerebro detrás de toda la operación no es otro que yo, el hombre que creían que había sido eliminado. Mientras tanto, Harry se dirige a mi coche, listo para acabar conmigo. Pero fue emboscado inesperadamente por el equipo de Janice. Fue una sorpresa, un ataque furtivo que nadie anticipó. Entonces se supo que la traición de Janice también era parte de mi plan. Había jugado una partida larga, un verdadero cerebro maestro con un plan tan loco que tenía que funcionar. Harry estaba completamente destrozado, su imperio entero se desmoronaba a su alrededor, y su vida terminó esa noche. También se reveló que el arresto de Sean no fue un error, fue parte de mi plan. Sabía que Wallace iría a buscar a Sean para obtener información, y yo estaba preparado para él. Durante el interrogatorio, Sean intercambió el encendedor de Wallace por uno con un micrófono oculto. Una prueba crucial para acabar con él. El mundo entero de Wallace se desmoronaba a su alrededor. En un arrebato de ira, se lanzó tras de mí. Los dos hombres finalmente se encontraron en una azotea. El duelo a muerte entre los que alguna vez fueron amigos, un Yadang y un fiscal, había comenzado. Tras la transmisión en vivo, las secuelas fueron un desastre. El padre de Nathan perdió la fe pública, su carrera política se hizo añicos, el propio Nathan era un desastre, su mente un campo de batalla tras ser expuesto en televisión. Wallace, por otro lado, ya no podía huir de la ley. Su tiempo había terminado y todos lo sabían. Su reinado de terror había llegado a su fin, una ruina para el que alguna vez se creyó intocable. En los momentos finales de la película, me vemos regresar a mi verdadero yo, llegando a un acuerdo con Janice. Recibí una gran suma de dinero, la recompensa por mi trabajo, pero lo que no sabía era que Sean me estaba observando desde la distancia. Justo cuando el trato estaba por concluir, se produjo una redada policial y fue un caos. Agarré la bolsa de dinero y salí corriendo, con Sean pisándome los talones. Sean y yo nos miramos. Pero en lugar de arresto, ambos estallamos en risas. Ambos habíamos encontrado nuestras propias maneras de impartir justicia a nuestra manera, fuera de un sistema que había intentado destruirlos. Sean y yo decidimos dividir el dinero, un último acto de rebelión, un apretón de manos entre dos hombres que habían pasado por el infierno. Mi historia termina aquí, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por ver el video hasta el final y hasta la próxima.